Se viene una semana realmente intensa, arranca hoy, no solo con lo que sucede a lo largo del día, sino a las 9 de la noche, cuando Milei emita un mensaje grabado donde va a estar la presentación del presupuesto 2026 en un contexto inédito. Es todo muy inédito en este gobierno, pero inédito porque va a presentar un presupuesto después de 2 años sin presupuesto. Y lo más probable es que presente un presupuesto invotable. Por ende, vamos a ir a otro récord, que va a ser 3 años sin presupuesto, cosa que no está prevista, es muy complejo. Ustedes saben que cuando no hay presupuesto, se utiliza el presupuesto del año anterior. Adaptado, con reasignaciones, digo, hay que acomodarlo, porque obviamente un año no es similar al anterior, ni la recaudación, ni la plata, ni las cosas que suceden, ni las prioridades, ni las obras, ni nada. Entonces ya es muy difícil tener un año sin presupuesto. Más difícil es tener 2 años sin presupuesto y más difícil es 3. Ahora, es difícil para la sociedad. Lo que sucede cuando un gobierno no tiene presupuesto es que hace lo que quiere con la plata. Lo que quiere y sin control. Entonces, hay ya una cuestión de que no es que el gobierno presente un presupuesto invotable. El gobierno presenta un presupuesto invotable para que no se lo voten, victimizarse, echarle la culpa a la oposición y después manejar la plata como quiera, como se le antoje, que es lo que ha hecho en los primeros 2 años de gobierno y por lo que vemos es lo que pretende hacer en los próximos 2 años. Ahora, una cosa era hacerlo el primer año de gobierno, después de un balotaje, el 56% de los votos, gobernadores alineados, sector económico y buena parte del sector más poderoso de la economía cerca tuyo, con los numeritos que más o menos te daban bien, frenando la inflación, etcétera. Y otra es ahora, después de varias derrotas electorales, una fuerte en la provincia de Buenos Aires, el dólar que se te disparó, ya no te queda más con qué resistir, los gobernadores se te dieron vuelta, el Congreso te revirtió un montón de cuestiones y ya es distinto. Y es más, no solo es inédito estar 2 años y ahora seguramente 3 sin presupuesto, sino que es inédito también algo que muchas veces lo discutimos, que es, siempre las oposiciones son críticas a los presupuestos que mandan los ejecutivos. Eso sucede siempre, y le hacen modificaciones, y le dicen pusiste más acá, y falta allá, etc. En general, lo que uno decía es, el único que puede hacer un presupuesto completo es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el presupuesto se arma de abajo hacia arriba. ¿Cómo se arma el presupuesto nacional? Muy básicamente, pero es, cada área del Estado dice, yo voy a necesitar esto, lo eleva a su superior, hasta que llega al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía mira todo eso, tiene también lo que va a recaudar o lo que calcula que va a recaudar y las cuestiones macroeconómicas que no las sabe, por ejemplo, un área X, la Dirección Nacional de Vialidad, que bueno, ahora volvió, pero entonces no tiene en cuenta eso, lo tiene en cuenta economía. Entonces, en base a lo que se necesita y lo que prevé que va a tener y que va a suceder, dice, bueno, me alcanza, no me alcanza, radecú, acomodo un poquito y presento el presupuesto con todo el personal que tiene el Ministerio de Economía para hacerlo. Nadie más lo tiene. Ahora, que nadie más lo tenga no significa que no pueda haber una propuesta de presupuesto, aunque sean los grandes rasgos y en las prioridades, hecha desde la oposición. Y lo que contaron ya varios es que es posible que la oposición presente un presupuesto y que capaz que hasta le dan los números para que el Congreso le marque el presupuesto al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El presupuesto lo vota el Congreso, lo elabora en general el Ejecutivo, pero es el Congreso el que lo hace y puede pasar eso también. Entonces ahí ya estaríamos en otra situación recontra inédita. Bueno, veremos qué es lo que presenta Milei hoy. Ya recuerden, el año pasado, recién lo contaba Beldic, presentaron un presupuesto que nadie le iba a votar y cuando le empezaron a meter modificaciones, lo que hizo José Luis Espert, como presidente de la Comisión de Presupuestos, fue bloquear la discusión. No convocó más a la comisión, no hubo dictamen de comisión y por ende no hubo presupuesto. Y es realmente un problema. Cuando escuchen a los empresarios, me voy a corregir, no son los empresarios, son algunos empresarios, saben que yo hago siempre esa distinción porque tampoco son los diputados, como no son los jueces, como no son los periodistas, hay un montón de diferencias. Bueno, esos empresarios que dicen que necesitan reglas claras, por ejemplo, hoy arranca el coloquio de IDEA y van a escuchar a los empresarios que van a ese coloquio y decir, necesitamos reglas claras, el famoso seguridad jurídica. Háblame de seguridad jurídica de un país sin presupuesto durante 3 años. Van 2 y seguramente vayamos por el tercero. Háblame de seguridad jurídica, de reglas claras. Si no sabes en qué el Estado va a gastar la plata. Entonces sería bueno que el sector empresario, en general,
también planteara estas cuestiones, dijera que no es serio tener un país sin presupuesto, que no es serio el presupuesto que va a plantear el presidente hoy, y discutiera y participara también de las cuestiones que el gobierno cierra. Ayer, un comentario nomás, que participé en este evento que hicieron los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y las familias que tienen a sus hijos en el Garrahan. Con eso voy a cerrar, pero me tocó participar de una mesa con integrantes del INTI, del INTA, del INCA, del CONICET, del sistema científico. Y todo el tiempo era: nosotros creamos cosas para que el sector empresario gane dinero. Y está bien, porque el sector empresario toma esos desarrollos tecnológicos, lo organiza, lo invierte en una empresa, se crean puestos de trabajo, esos puestos de trabajo generan ganancia, esa ganancia en muchos casos se reinvierte, en otros no, pero esa ganancia se puede reinvertir, los trabajadores se llevan un salario, ese salario se gasta, se mueve la economía, etc. Bueno, cuando cierra todo esto, bueno, también deberían quejarse los empresarios, que son parte de los beneficios que genera el Estado. Bueno, veremos si se escucha eso hoy en el coloquio de idea, diciéndole al gobierno: che, tengan presupuesto, presenten un presupuesto que valga la pena. Hoy a las 9 de la noche lo presenta Milei. Va a ser complicado esto porque Milei está absolutamente extraviado, confunde sus vetos con la voluntad de los votos, y la verdad que los votos y lo que le dijo, no solo la provincia de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, un montón de provincias donde perdió las elecciones, los votos no le dicen lo mismo que sus vetos. Y tampoco se lo dice el Poder Judicial. Hubo novedades, les prometí que se las iba a contar ahora, así que se las cuento al principio porque soy bueno, porque además tengo un montón de material. Hubo novedades en la causa por las coimas que quedaron expuestas en los audios de Diego Spanuolo. Recuerden siempre, Diego Spanuolo, amigo íntimo de Javier Milei. Íntimo, íntimo. Nosotros contamos 34 visitas de Diego Spanuolo a la Quinta de Olivos, 8 de ellas a solas con el presidente, muchas en el chalet presidencial, lugar de acceso muy privilegiado, otras 26 largas horas de domingo con un grupo de amigos. Ahora vamos a escuchar a algunos amiguitos también de los que participan los domingos porque le dan unas ideas al presidente bastante tremendas. Bueno, y Diego Spanuolo en los audios contando: a mi alrededor veo coimas que van hacia Karina. ¿Qué hizo el gobierno? Ratificó a Karina, salió de hecho el fin de semana a decir que Karina es Javier, Javier es Karina. Están en esa. Y las novedades del caso Spanuolo son que el viernes a la tarde, lo publicamos en el Destape, le encontraron $80.000 y 2.000 euros. $80.000 y 2.000 euros en una caja de seguridad de Diego Spanuolo. Yo me fijé en la declaración jurada de Diego Spanuolo y todo su patrimonio sumado son más o menos $80.000, que incluye una casa, una cochera, 2 autos y dinero en efectivo. Aún si vendiera todo, no tendría esa plata. No vendió todo, asumimos. Entonces la pregunta es: ¿de dónde sacó esa plata? Diego Spanuolo declaró durante todo el año pasado $25.000 en efectivo, tanto al inicio del año pasado como a final del año pasado. Por ende no ahorró un solo dólar, o por lo menos no lo declaró. Y de diciembre a que estalló todo este escándalo, le figuran $55.000 más. Le aparecieron, no le figuran en la declaración jurada. Tiene $55.000 más en la caja de seguridad. Entonces, ¿de dónde salieron esos $55.000? De su sueldo es muy difícil, porque son 6, 7 meses, tendría que haber ahorrado $6.000, $7.000 por mes. Ese no es ni siquiera su sueldo. Por ende, no queda claro de dónde sacó Spanuolo esos $55.000 extra que tiene en una caja de seguridad. Recuerden que el hombre también tenía una máquina de contar billetes, que según Alejandro Fantino, es muy normal eso, porque Alejandro Fantino fue al Coto de Nordelta y había oferta de máquinas de contar billetes. De verdad contó eso, bueno. Cosas extrañas de Fantino. Pero bueno, esa es una de las novedades. La otra novedad son las presentaciones que va a hacer hoy Gregorio Dalbón, que va a presentar 2 cosas. Primero, un pedido de extracción de testimonio. Esto significa que cuando en una causa aparece algo que no es el objeto de investigación de esa causa, pero que puede ser un delito, se extrae ese testimonio y se inicia
otra causa aparte. Bueno, Dalbón está pidiendo que a partir de la declaración de Fernando Cerimedo, que es uno de los dueños de La Derecha Diario, es un hombre muy cercano a Javier Milei, y cuya pareja, Natalia Basil, trabajaba, ya no trabaja, pero trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad, el mismo lugar donde el director era Spanuolo. Fernando Cerimedo declaró ante la justicia lo mismo que declaró en los medios, que es que Spanuolo le había contado a él lo mismo que se escucha en los audios, por ende ya no son los audios, sino alguien que dice que Spanuolo se lo contó a él. Y Gregorio Dalbón lo denuncia por encubrimiento, a él y a su pareja. Yo ahí creo que hay una diferencia entre él y su pareja, que es que su pareja era funcionaria y si tenía conocimiento tenía que denunciarlo. En cambio él tenía conocimiento, tenía un medio, se perdió de publicarlo, pero los periodistas no tenemos obligación de publicar algo que conocemos. Estaría bueno que lo hubiera publicado, pero no lo publicó. Creo que ahí hay una diferencia. Y hoy va a sumar Dalbón que Cerimedo, cuando se enteró de que Dalbón lo iba a denunciar, le mandó un mensaje de WhatsApp y le dijo, estás loco, ¿cómo me vas a denunciar? Entonces ahora Dalbón dice que, bueno, Cerimedo lo está apretando con eso y también va a agregar eso a la causa judicial. Como sea, lo importante, creo yo, es lo que está analizando la Procuraduría Anticorrupción, el fiscal Sergio Rodríguez, que está analizando, y todavía están en eso, cómo era el sistema en la Agencia Nacional de Discapacidad para saltearse el sistema electrónico de licitaciones y hacerlo todo en papel para que no se vea. Había un sistema paralelo. Entonces, están analizando toda esa cuestión. Por el otro lado, sigue el peritaje de los celulares, que todavía no terminó. Entonces, están viendo los celulares de Spanuolo y de los Kovalipker, que son la familia dueña de la droguería suizo-argentina. Entonces, hay mucho para investigar, hay mucho para saber. La última novedad, repito, son estos, para mí, $55.000 extra. El dato es que tenía 80.000, pero él declaraba 25, por ende yo digo $55.000 extra que tenía Spanuolo y que no va a tener que explicar de dónde lo sacó. En ese contexto, o en todo este contexto, a Milei lo habían invitado a España a un evento de los nazis de Vox. Les digo los nazis porque ellos son nazis y se autoperciben nazis y se presentan como nazis, entonces así lo llamamos. Era un evento que se llama Europa Viva 25. Milei estaba invitado porque es muy cercano. Cada vez que viene Santiago Abascal, el líder de Vox, lo recibe, se ven, se sacan fotos, hacen actos, etc. Y cada vez que Milei viaja, lo mismo. Bueno, está tan complicado Milei que no viajó. A él le encanta viajar y hacer viajes que no son viajes de Estado, sino que son viajes de su logia personal, de su secta personal, como la de Vox. Y es tan así que el propio Milei les dice, mirá, me quedo acá porque esto es un quilombo, y se los mandó por video. Mirá. Muchas gracias, querido Santiago. Muchísimas gracias a cada uno de los que están en ese hermoso estadio, en ese lugar. Quiero que sepan que mi corazón está con ustedes y que hoy circunstancialmente, físicamente, me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión, pero sin lugar a dudas, cuando sea posible nos volveremos a ver, ya sea en España, en Argentina o en cualquier parte del mundo, porque la causa de la libertad es de todos y la izquierda y estos terroristas asesinos nos la van a sacar. O sea, las ideas de la libertad son las correctas y van a triunfar. Muchísimas gracias, Santiago querido, y un abrazo gigante a cada uno de ustedes. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, ahí tienen al propio Milei diciendo, no, me quedo acá porque esto es un bardo. Y con este cierre que es tremendo porque él y desde el gobierno intentaron instalar, y desde esta logia de la ultraderecha global, que los que pensamos distinto en realidad somos asesinos y somos los que matamos a Charlie Kirk, este joven al cual ellos querían mucho y tenían muy buen vínculo, que fue asesinado no por alguien de izquierda, no por alguien que piensa distinto de otro, sino por alguien que le gustan las armas, cosa que a nosotros no nos gustan y no tenemos nada que ver con eso. Pero quiero unir esto a las declaraciones de Lula, el presidente de Brasil. Permítame hacer un paréntesis, porque nosotros tenemos tanto quilombo que tal vez no le prestamos la atención correspondiente a lo que sucedió en Brasil. Pero en Brasil va a ir en cana Jair Bolsonaro. Va a ir en cana. 27 años de prisión. ¿Por qué? Porque cuando perdió la elección con Lula, y es interesante esto, porque Bolsonaro fue parte de
todo el sistema que lo metió preso a Lula para que no fuera a elecciones contra Bolsonaro. Y a Lula lo metieron en cana y le inventaron un departamento que se lo habían dado y se lo inventó el juez Sergio Moro junto con el fiscal Deltan Dallagnol. Se conocieron los chats entre Moro y Dallagnol donde coordinaban cómo armar la causa. Lo metieron en cana a Lula gracias a que en Brasil rige lo que querían aplicar acá, que era esa ley de ficha limpia, ¿sí? Y no lo dejaron participar de las elecciones, en las cuales finalmente ganó Bolsonaro y nombró a Moro, que era el tipo que le había sacado al contrincante, lo nombró ministro de Justicia. Eso pasó en Brasil. Y fue un desastre la gestión de Bolsonaro, ni hablar su gestión de la pandemia. Cuando van a elecciones de vuelta, cuando la Corte Suprema de Brasil dice, che, todo el proceso por el cual detuvieron a Lula fue una barbaridad y lo liberan, Lula se presenta a elecciones y le gana las elecciones a Bolsonaro. Y Bolsonaro no acepta el resultado electoral y fomenta un golpe de Estado donde quedó demostrado que no solo coordinaban para voltear al gobierno de Lula, sino que incluso lo querían asesinar. Lo querían asesinar. Bueno, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión. 27. Y es importante porque Bolsonaro es uno de los apoyos importantes de Milei. Es uno de los referentes de Milei. Al igual que Donald Trump, que también cuando perdió las elecciones no aceptó el resultado electoral y generó una revuelta que terminó con varios muertos y la toma del Capitolio en Estados Unidos. Entonces es interesante esto que dice Lula el fin de semana, que se acuerda de esto, y escúchenlo, miren, está en portugués, se los traduzco, se los leo. Si el presidente Trump viviera en Brasil y hubiera hecho lo que hizo en el Capitolio, él también estaría en juicio aquí, porque aquí la ley se aplica a todos. Y esta respuesta de Lula es porque Trump, en medio de este juicio, le mandó una carta pública apretándolo a Lula diciéndole, dejen libre a Bolsonaro, porque si no los voy a hacer mierda y les voy a aplicar un montón de barreras arancelarias, y déjenlo libre a Bolsonaro. Y Brasil no aceptó eso. Brasil no aceptó eso. Y Bolsonaro ahora va a ir en cana. Y Brasil siguió adelante con algo que sí le molesta a Trump, y es lo que contó acá Sabino Vaca Narvaja, que es un puerto, que es el puerto más grande del mundo en Brasil, que se conecta con el otro puerto más grande del mundo, que está en Perú, todo hecho con capitales chinos, con un corredor ferroviario que conecta un puerto con el otro y que le va a competir a Estados Unidos en materia de logística que tiene monopolizado en el Canal de Panamá. Se trata de eso al final. Muy interesante, les recomiendo que vuelvan a escucharlo a Sabino Vaca Narvaja cuando contó esto. Pero lo insisto con esto y lo vinculo a Milei, porque Milei es muy cercano a los Bolsonaro. Los Bolsonaro le prestaron buena parte también de su equipo de comunicación, entre ellos Fernando Cerimedo, el que les mencionaba recién. Y escuchen lo que dijo Eduardo Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, muy amigo de Milei, que también estuvo acá con Milei, que le dieron un premio a Milei. Y escuchen lo que pide el hijo de Bolsonaro y lo que le pide a Estados Unidos. Miren. Brasil podría perfectamente en el futuro necesitar la llegada de cazas F-35 y buques de guerra, porque el estado actual de Venezuela, y no se puede arreglar con remedios diplomáticos como las sanciones, entonces podría ser uso para el futuro. Creo que fue muy acertado lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, al mencionar eso, porque demuestra la disposición del gobierno de Trump de defender las causas de la libertad. Creo que si las autoridades brasileñas tienen sentido común, van a prestar mucha atención a ese discurso. Si el hijo de Bolsonaro está pidiendo que Trump le mande aviones y buques de guerra, después de que confirman la prisión de su papá por haber intentado dar un golpe de Estado. Tremendo ese, es tremendo. Y por eso es importante como tema esto y que lo tengan en cuenta y en agenda. Vuelvo a la Argentina porque el gobierno, en medio de todo este contexto, de las coimas, de los audios, del contexto regional, de que cada vez está más solo, imagínense el liderazgo que tiene Lula en la región contra el de Milei, e insiste en la estrategia de que Javier es Karina. Me sorprende esa estrategia, no la entiendo, pero miren al documentalista presidencial, Santiago Oría, bajando la línea comunicacional del gobierno. Santiago Oría es el documentalista de Milei.
con la tuya, sí, con un sueldo público. Y dice, Javier es Karina, Karina es Milei. El establishment, esto lo tuiteó ahora el fin de semana, ¿eh? El establishment despiadado de este país, cruel, quiere romper a Karina porque quieren romper a Javier. Javier es el único con mayúscula agente de cambio real que existe en la Argentina. No hay otros señores, todas las demás fuerzas políticas son la destrucción o un statu quo mediocre de decadencia más lenta. Todo otro liberal se ha mostrado incapaz de liderar una fuerza política con la fuerza que tiene la nuestra. Es una tarea titánica que muchas veces se subestima. Pero volvemos. No hay fenómeno Milei, no hay libertad avanza, no hay presidencia y no hay revolución liberal de derecha sin Karina Milei. Cada conferencia de Javier, cada aparición en TV, cada acto, cada libro, cada hito, Karina estuvo detrás tejiendo, construyendo la escalera, peldaño por peldaño, que llevó a su hermano de desconocido absoluto al líder mundial, perdón, está escrito así, de la libertad. Cada vez que Javier fue atacado, operado y dañado, Karina también estuvo ahí, articulando la defensa y salida de las operaciones malvadas que le hacían. Hay que ser eternamente agradecidos. No se coman la curva, no se dejen operar, no se crean las mentiras. A todos nuestros enemigos les digo, no vamos a permitir que rompan este vínculo donde nace el grado cero de la revolución liberal de derecha que estamos viviendo en la Argentina. A seguir peleando, porque aunque todos los poderosos del establishment se quieran poner en contra, vamos a contraatacar con toda la furia. Contraatacar con toda la furia. ¡Viva la libertad, carajo! Santiago Oría. Repito, esta es la voz de Milei, ¿eh? Esta es la voz de Milei. Es el documentalista oficial del presidente, con un cargo ahí en el Estado, y que habla por Milei, y baja este discurso. Baja este discurso. Karina es Milei, no jodan con Karina. Y va a estar muy complicado, porque repito, Karina tiene no solo la causa de los audios de Españolo, sino que ahora le quedan 8 días para la primera citación que le dio el Congreso en el caso Libra. Tiene otra opción de ir el 30 de septiembre y tiene una tercera opción, si no va, que le dijeron los diputados de la Comisión Libra, vamos a ir a tomarte declaración a vos a donde estés. Elegí La Rosada, tu departamento, la Quinta de Olivos, donde quieras. Entonces, se están jugando un pleno realmente complicado y están acelerando en la curva. En vez de tener fusibles como los Menem, como Karina, que protejan al presidente, el presidente se está abrazando a los fusibles y si salta el fusible va a saltar el presidente con ellos. Es una muy mala estrategia. Es una muy mala. Entonces, en vez de hablar de que otros hablan de golpismo, elijan una estrategia que no sea que el presidente vuele por los aires. Porque la verdad es que cuando un presidente vuela por los aires es muy complicado para todos, no para el presidente. El presidente pasa a ser una anécdota. Un país es complicado si el presidente vuela por los aires. Ahora, no lo abracen al presidente a los fusibles. Porque el fusible está para cuidar justamente al aparato, para que no se queme, para que no se rompa todo. Si conectás al presidente al fusible, cuando salte el fusible, porque va a saltar el presidente. Bueno, hoy el presidente presenta el presupuesto y en las vísperas habló recién leíamos a su documentalista personal, en este caso vamos a escuchar a su biógrafo personal, que se llama Nicolás Márquez. Escúchenlo. Hubo una muy fuerte embestida del Congreso con respecto al tema jubilados y con respecto al tema discapacidad, en donde se hizo pasar al gobierno como un gobierno cruel, insensible, con los vulnerables y con los sectores Se hizo pasar. El gobierno eligió dónde recortar y recortó sobre los más vulnerables. Este Congreso es el que fabricó, inventó 4 millones de jubilados que no hicieron aportes. O sea, una cosa demencial. Nadie se escandalizó, porque antes de la llegada de Milei, el despilfarro alegre de emitir moneda, bueno, votemos cualquier cosa, somos todos buenos. Milei tiene una frase un poco elevada de tono, pero que es muy cierta. Decile. Con el culo ajeno somos todos putos. Tienen realmente un problema, en modo Gustavo Cordera, ¿no? Tienen un tema con la sexualidad y los derechos de los demás y los culos y etcétera. No se lo vamos a resolver ahora. Sí es importante esto que menciona los jubilados, porque una de las cosas que se espera que mencione Milei es este tema hoy. Vamos a ver si lo dice en la cadena nacional, pero
¿Cómo repiten sistemáticamente que el gobierno anterior, que en realidad no fue el anterior, fue el anterior del anterior, pero bueno, pues fue en la época de Amado Boudou, que estuvo ayer acá con Navarro, donde se llevó adelante la moratoria, que recuerden, como su nombre lo indica, pues los empresarios saben lo que es una moratoria. La moratoria se paga. Cuando la AFIP te da una moratoria por algo que debes, no es que te regala lo que debes. Vos tenés que pagarle lo que debes, pero en cuotas. Entonces, esto es lo mismo. Una moratoria para que tengas una jubilación que se paga. ¿Por qué había una moratoria? Y porque millones de personas, la mayoría mujeres, no se les había reconocido su trabajo. No es que no laburaron. Entonces, te intenta vender que el que no laburó tiene una jubilación. No, el que laburó y no le hicieron los aportes, sea porque el empresario no se los hacía, sea porque trabajaba en su casa en el trabajo doméstico no remunerado, sea porque hacía trabajo doméstico como las empleadas domésticas y tampoco le hacían los aportes. De hecho, eso existe desde el 2013. Por ende, para ser trabajadora doméstica y tener los 30 años de aportes, recién en el 2033, 2043, te puedes jubilar. ¿Sí? O sea, es medio imposible. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, que tengan una moratoria. Ahora, había un sistema virtuoso en el cual, primero, esas personas lo que cobran lo consumen y parte de lo que consumen va al sistema. Por otro lado, se estatizaron las AFJP para hacer un fondo de garantía de sustentabilidad para que fuera sustentable. Y por el otro lado, se creaba laburo para que hubiera una pirámide en la cual los que trabajamos hoy sostengamos a los jubilados de hoy. Ahora, si vos destruís la industria, destruís el comercio, subís las importaciones, mantenés el dólar barato, destrozás los puestos de trabajo acá, obvio que no funciona el sistema. Bueno, hay sistema que funcione con una base que se achica. Porque nosotros aportamos mucho menos que una jubilación. Yo aporto parte de mi sueldo, Beldica aporta parte de su sueldo, los muchachos aportan parte de su sueldo, y entre todos juntamos para que los jubilados tengan una jubilación, que es un desastre. Pero ahora, si Beldi no tiene trabajo, si yo no tengo trabajo, si nadie tiene laburo, nadie aporta. Y si encima si tenemos trabajo nos tienen sin registrar, y este gobierno elimina las multas por no registrar, como les eliminó, y sí, no va a funcionar. Y como no va a funcionar, en vez de corregirlo, otro de los amigos presidenciales, el economista Juan Carlos de Pablo, él se asume, y él lo es, amigo personal íntimo de Milei, va, según él, todos los domingos a Olivos, efectivamente figura en las planillas de Olivos muchas veces, y nosotros contamos las veces que él estuvo con Spagnuolo, porque no solo está con Milei, sino que estaba con el tipo que dijo que le contó a Milei de las coimas. Bueno, es importante que lo escuchen a Juan Carlos de Pablo, porque, repito, es íntimo del presidente, habla con el presidente, después él dice que le cuenta lo que habla con el presidente a sus clientes, lo cual es tráfico de influencias, otro delito. Pero escuchen lo que dice Juan Carlos de Pablo, que habla con el presidente todos los domingos, su idea sobre qué hacer con las jubilaciones. Mirá. En cada una de esos proyectos de ley hay jodas. ¿Por qué no metemos en el proyecto de ley la joda? Jubilaciones lo tengo clarísimo. Hay 10 millones de jubilados, de los cuales 6,5 aportamos, 3,5 no aportaron. ¿No podemos hacer un ajuste indexando a los que aportamos y diciéndole a los otros, déjense de joder? No. Entonces, los miércoles, ¿qué jubilados van los miércoles? Los que aportaron mucho, y después el gobierno K los jodió y le puso esos son los que aportaron. ¿Vos viste alguna vez un tipo que diga, mire, como a mí me regalaron la jubilación, no tengo derecho No. Entonces, ¿entendés lo que digo? Lo que digo es, y eso puede ser que ocurra en la discusión del presupuesto. En la discusión del presupuesto, ¿por qué no se ponen en cada rubro, diciendo, sacamos la joda y con lo que queda al verdadero problema? ¿Por qué les pongo esto? Hay que estar atentos. Si Milei hoy toma la idea de su amigo Juan Carlos de Pablo, que él dice que está jubilado y que él aportó, buenísimo, de Pablo, pero que entonces cuando hay aumentos se discrimine a los que tienen los aportes y a los que entraron en la moratoria. A los que tienen y a los que entraron en la moratoria les aumenten menos. Veremos si Milei hoy toma el consejo de su amigo Juan Carlos de Pablo y anuncia esto. Sería realmente grave. Sería realmente grave.
Otro de las voces del fin de semana y de los cruces fue el de alguien que supongo que también está jubilada, como Mirta Legrand, pero que sigue laburando, como Juan Carlos de Pablo, y que lo sentó al jefe de gabinete, Guillermo Francos, en su mesa. Y Mirta Legrand le planteó todas estas cosas y Guillermo Francos contestó de esta forma. Miren. A mí me destroza el alma cuando escucho por radio o en televisión que dicen no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza, o el jubilado, los jubilados. Hasta que no solucione todo eso, la gente les va a votar en contra. ¿Cuánto tiempo, Mirta? ¿Eh? ¿En cuánto tiempo se soluciona eso? ¿Cuántos años de crecimiento necesita la Argentina para solucionar ¿Cuántos eso? años? ¿Sabe usted cuántos? ¿Usted me está haciendo una pregunta? Le estoy comentando, le estoy diciendo. ¿Sabe cuántos activos en la Argentina hay por cada jubilado? 1,6. Es decir, usted tiene 1,6 personas que aportan para pagar a un jubilado. ¿Qué sistema resiste eso? ¿Cómo se sostiene un sistema así? Pero si es un país rico, la Argentina. Bueno, no lo hemos demostrado hasta ahora, ¿no? Somos un país rico en recursos naturales, somos un país rico en algunos recursos humanos. Tenemos todo. Pocos países en el mundo tienen tanto como la Argentina. ¿Sabe lo que siento, Mirta, cuando usted me hace esta pregunta? Es como siento que me está echando la culpa. Hace 1 año y 8 meses que estamos en el gobierno. ¿Cómo solucionamos? ¿En 1 año y 8 meses? No, yo no le echo la culpa a usted, al gobierno le echo la culpa. No, al gobierno tampoco, pues yo soy parte del gobierno. Yo le quiero decir lo siguiente. Pero no solucionado estos temas. Pero Mirta, ¿sabe cuál fue el déficit del último año del gobierno que nos precedió? No sé. 100.000 millones de dólares. Ese fue el déficit. Fue el 15% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo arregla eso? ¿Y cuánto dinero aportó Estados Unidos? Trump no hace más que mandar plata acá. ¿Trump no manda plata? Bueno, fondo. El Fondo Monetario. El Fondo Monetario nos mandó 20.000 millones de dólares para cancelar deudas que tenía la Argentina. No es que el Estado argentino... ¿Y lo que produce la Argentina? Se exporta una parte, se consume otra parte, pero, a ver, digamos... No sé. ¿Argentina es un país rico, sí o no? En recursos naturales, sí. Riqueza infinita. Infinita. Bueno, lo volvió loco Mirta a Guillermo Francos, que dice, no me van a echar la culpa. A mí hace 18 meses, no 18 días, 18 meses que están en el gobierno y tomaron todas las decisiones que hicieron bajar los salarios reales. Bajar los salarios reales, bajar las jubilaciones reales. Le sacaron los medicamentos a los jubilados. Permitieron aumentos siderales de las prepagas y de los medicamentos. Le sacaron los medicamentos a los pacientes oncológicos, vetan la emergencia en discapacidad, vetan los aumentos a los jubilados, vetan el financiamiento universitario, sea toda tuya, Guillermo, que además estás en el Estado hace mucho más que 18 meses. De hecho, eras funcionario del gobierno anterior y de los anteriores y de los anteriores y los anteriores y así, 3 décadas para atrás. Bueno, muy interesante este cruce de Mirta con Guillermo Francos. Y veremos qué es lo que presenta hoy, porque también hubo un tuit, les quiero mostrar el tuit del ministro de Economía, Luis Caputo, contestándole a Juan Grabois. Juan Grabois propuso un nuevo impuesto a la riqueza para que tengan, para los que tengan bienes declarados más de 10 millones de dólares, pagarán hasta el 3%. Qué malo que es. Es la tasa Carina esa, el 3%, hasta 5 millones 2% y hasta 2 millones y medio 1%. Y Luis Caputo, el fin de semana, le contestó ayer y le dijo, nosotros vamos a seguir bajando impuestos porque es la única forma de hacer crecer el empleo y la economía de manera sostenida en el largo plazo. El problema es que el empleo está bajando. Los datos del CIPA dan que el empleo está bajando, el registrado, ni hablar el no registrado, que la economía está en recesión hace meses y que además no bajaron impuestos, porque a los laburantes nos lo subieron. Volvió el impuesto a las ganancias, sube el monotributo. No bajaron impuestos, le bajaron impuestos a los ricos. Bajaron bienes personales a los ricos. Y encima, con un modelo económico que va a seguir destrozando puestos de trabajo y la economía. Lo explicó el fin de semana el gobernador Axel Kicillof, que tuvo una entrevista con la CNN y aprovechó para juntar todos estos temas, que es Donald Trump, el modelo de Milei, lo que dice Caputo, el presupuesto, y con algo tan sencillo como que estamos importando los propios alimentos que nosotros producimos. Mirá.
Argentina es un productor primario, agropecuario muy importante, pero uno va al supermercado y hay tomates venidos de países vecinos, hay fruta venida de otro país, todas cosas que producimos en la Argentina. Si Trump se entera, lo mata Milei, porque está dejando entrar productos extranjeros que están destruyendo, no es que no se radican nuevas empresas, están destruyendo producción y trabajo nacional. Está a contramano de todo. Pero sí, la inflación se estabiliza a un costo enorme. O sea que a costo de hacer un desastre, por eso vuelvo a mí. Me decían, ¿por qué no baja más rápidamente la inflación? Y yo citaba una frase de Keynes, que él decía, se puede bajar la inflación con planes muy recesivos, pero es la paz de los cementerios. Bueno, no es raro lo que les cuenta que hicieron. Vayan al supermercado. Y fíjense, yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo me fijo ahí de dónde es. Y la verdad que me da mucha bronca. El otro día había espárragos, no me acuerdo de dónde. Perú, no sé qué, tomate de no sé dónde, naranja de no sé dónde, todas cosas que hacemos acá. Que entre otras cosas, vuelvo al inicio, se hacen gracias al INTI, al INTA, a la Secretaría de Agricultura Familiar, a los trabajadores de la agricultura familiar, todos insultados, denostados, atacados por el gobierno. ¿Hay alternativa a esto? Bueno, ese es uno de los grandes temas. Ayer algo charlaron a la noche, que estuvieron Vudú, Maslatón y Daddy Brieva acá con Roberto Navarro. Me quedé con una parte de lo que dijo Amado Vudú, ayer en Te Toman por Boludo, sobre Milei y la alternativa. Mirá, ponelo. El cuento que viene ahora es Milei es un loco. Como Martínez de Oz era un genocida, como Macri es un vago, sí, o como Menem era un padre. Es irrelevante. El problema es que nos quieran venir con el mismo modelo otra vez. Y yo veo que hay alineamientos que tienen que ver con sostener el modelo más allá de las personas. Entonces, si nosotros permitimos en el discurso público que sea un boludo el que se equivocó, y no que el modelo está mal, esto que es a media agua de todo, que es marcar las cartas para que algunos ganen y otros, porque en la Argentina no le va a todo el mundo mal, ¿eh? Claro. Le va mal al 95%. Ese cuento que si a Milei le va bien, nos va bien a todos, claro, no es cierto. Entonces me parece muy importante, la síntesis de esto es, tenemos que tener un programa claro de qué es lo que pretendemos hacer. Algunos pretenderán un programa liberal, otros pretendemos un programa donde el Estado tiene un rol importante. Lo que no puede ser es un programa inconsistente. Me parece un punto muy interesante el de Vudú. Porque es esta cuestión de, bueno, ponen a uno, le hacen firmar cualquier cosa, la choca. Bueno, no, en realidad es un boludo. Y ponen a otro y lo reemplazan para seguir con lo mismo. Y te los van reciclando y te los van vendiendo como si fueran cosas distintas. Y como siempre dijimos, Milei era lo mismo que Macri, era lo mismo que Menem, era lo mismo que Martínez de Oz. Curiosamente todos tienen la M arrancando, no es nada... Pero las madres también tenían la M, así que no es con la letra, pero da una curiosidad de las 4 M's. Recuerdo una nota de Carlos Heller, que se llamaba así, las 4 M's, e iba mostrando las similitudes entre el modelo de Martínez de Oz, el modelo de Menem, el modelo de Macri y el modelo de Milei, y todos son iguales y todos terminan en lo mismo, y siempre te quieren volver, bueno, no, y te quieren mostrar a otro. Me parece interesante esto que dijo Vudú ayer, vinculado a... Hablemos de otra cosa con M, que es el modelo que quieren aplicar. Entonces ya no es Milei es un inútil. Milei fue útil y ahora lo van a descartar. Veremos cuándo. Hoy, repito, arranca el coloquio de IDEA y veremos cuánto de todo esto se escucha en el coloquio de IDEA o si ese sector del empresario argentino lo quiere seguir sosteniendo. Kicillof dio una entrevista interesante en Clarín el fin de semana y... habló, entre otras cosas, de lo que significaba el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y por dónde siguió Milei. Mirá. Me parece que Milei no escuchó las urnas, no escuchó lo que pasó, redobló las políticas, redobló, incluso con los vetos, la agresión a sectores muy sensibles, donde no hay un problema de déficit, tranquilamente podía haber sostenido las políticas para personas con discapacidad, no se le iba a mover la aguja, iba a tener que emitir millones de pesos. A ver, cada día con los intereses que está pagando el 75%, ¿no es así? En julio emitió 17 billones para pagar los intereses. Claro, no los pone
no los pone como déficit porque capitaliza los intereses, pero eso es una matufia. Él dijo, tenemos que hacer una autocrítica, bueno, que la hagan y que tomen decisiones al respecto. Ahora, vetando leyes que no le representan un agujero fiscal como universidades, y no, la verdad que lo que hace es mostrar que no escucha nada y que se obstina en las mismas políticas. Esto es un poco el resumen de la semana pasada. Elecciones en la provincia de Buenos Aires, gana Kicillof por 14 puntos. Milei dice, bueno, en realidad falló la rosca política, pero mis ideas siguen siendo geniales. Al otro día se levanta, arranca la lapicera y empieza a vetar el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y fondos para las provincias. Eso fue el resumen de la semana pasada. Por eso este miércoles es un día muy importante. No solo hoy el anuncio del presupuesto, sino el miércoles que hay convocatoria en el Congreso, entre otras cosas, para revertir estos vetos de Milei a la emergencia pediátrica y al financiamiento universitario. Y el gobierno reaccionó, como siempre, de pésima manera. Puso como vocero a Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, que encima reconoce, escúchenlo, que los salarios de los trabajadores, tanto los docentes como los no docentes en la universidad, son un desastre. Mirá. ¿Cuánto gana un profesor de la UBA? Sí, promedio. Y depende qué, porque acá hay otra discusión. Más o menos, un promedio. El mínimo, cuando recién empieza un profesor, 250.000 pesos. Pero son 10 horas por semana. Claro, no es nada. Bueno, pero es No, bueno. Está bueno, pero es muy bajo. Pero nosotros no negamos que es bajo. Nosotros no decimos que es bajo. Ese es el mínimo. Y después, algo más promedio que cerca de 1 millón. No, un profesor que tiene adjunto, que tiene 10 años de antigüedad y está de estar cerca de 1.300.000 pesos. Está cerca de 1 millón. Sí, sigue siendo. Es bajo. Estamos de acuerdo que no se puede vivir con eso, ¿no? John intentaba ayudarlo. No, pero el otro es más arriba. Yo, no. O sea, hasta ellos lo reconocen. De hecho, en el veto, cuando vetan, dicen, lo que dice la ley implicaría un aumento del 200 y pico % desde que asumió el gobierno. Y la inflación fue del 100 y pico. O sea, al revés, dicen la inflación y el aumento. Entonces, hasta ellos reconocen que los sueldos son bajos. Ahora, desde todo el sistema universitario salieron la semana pasada a explicar que si esto sigue así, corre riesgo el sistema universitario, que tiene una razón de ser la de Milei, de destrozar el sistema universitario público. Yo no existiría sin el sistema universitario público, sin el sistema de escuelas secundarias públicas, sin la primaria pública. No existiría. Yo no hubiera podido pagar una universidad privada. Y yo como un montón. Y yo no soy primera generación universitaria. Soy un bicho raro, tercera generación universitaria. Mi abuelo era universitario, mis papás son universitarios y yo universitario. Yo no hubiera podido pagar una universidad privada. Ahora, este gobierno que quiere destrozar el sistema universitario público, para que el que lo pueda pagar se vaya a la privada, que genere un éxodo de trabajadores de la universidad pública hacia las privadas, porque llega un momento que el profesor dice, mirá, con todo el dolor del mundo, pero a mí también me llegó la luz. Yo tengo que comprar Morphy, tengo que viajar y no me alcanza, me están ofreciendo un sueldo en la privada. Muchos se van, y yo he hablado con varios con mucha culpa. Dicen, boludo, estoy traicionándome. Igual que le decís, mira, qué sé yo si te estás traicionando. La verdad que tenés que llegar a fin de mes. Cuando vuelvan los sueldos dignos a la universidad pública, volvé. Lo viven con mucha culpa. Lo mismo pasa con los médicos, pasa con un montón de trabajadores que están siendo destrozados por los sueldos de este gobierno. ¿Eso qué significa? Que solamente van a poder acceder a esos profesores que eran de excelencia porque se habían formado en la universidad pública y porque daban clases en la universidad pública, los que la puedan pagar. Lo mismo con la medicina. Para el gobierno sería genial, porque no existiríamos profesionales formados en la universidad pública criticándolos. Pero lo que hace es un país de elitistas. O sea, el gobierno le bajó los impuestos a los ricos y le sacó el financiamiento a la universidad pública para que los ricos puedan pagarle a sus hijos la universidad privada y el resto nos quedemos sin universidad. Esa es la cuenta. Y encima, cuando todo el sistema universitario sale a decir, che, hay que frenar este veto, los amenazan. Hay un comunicado del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo,
que desconozco ahora, la verdad que no me acuerdo si pasó por la universidad, Sandra Petovelo, no lo recuerdo, recuerdo que era productora de Luis Majul. Y dice que el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Política Universitaria, informa que denunciará a las autoridades de la UBA por incumplimiento de deberes de funcionario público, por impedir que el alumnado de la alta casa de estudios acceda al sitio web oficial uba.ar y etcétera, etcétera, porque pusieron en la web de la UBA no al veto. No al veto. Y está muy bien que lo hayan puesto. Y es increíble que la respuesta del gobierno sea amenazarlos con una denuncia que hasta hace un rato todavía no había ingresado a Comodoro Pi, por defenderla. O sea, no solo les quitan el financiamiento, los aprietan, los tratan de vago, que yo encima los quieren denunciar por defender a la universidad pública. Y no solo lo hacen en comunicados, sino que quiero volver a mostrarles cómo Alejandro Álvarez, que es el que según el comunicado va a hacer esto, aprieta a Matías Ruiz, que es el subsecretario de Hacienda de la UBA, lo aprieta directamente por televisión. Miren. Ahí, obviamente, en los últimos minutos me llegaron. ¿Pero por qué los estudiantes? Yo voy a pedir el allanamiento de tus servidores, porque yo quiero saber quién dio la orden de bloquear los usuarios de los alumnos. Yo lo que digo es, lo que tiene que ver con lo legal... Andá borrando todas las cosas porque se te va a poner complicada. Con los abogados... No, no entendí, Alejandro, perdón. Me amenazaste al aire, no entendí. No, no te amenacé. Sí, lo amenazó. Lo amenazó. Alejandro Gallego Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, amenazando en vivo a el subsecretario de Hacienda de la UBA. Esa es la respuesta del gobierno. Quiero compartir con ustedes, ¿sí?, el spot de la UBA, convocando a la movilización de este miércoles. Para mí es lo importante de la semana y por eso voy a cerrar. Tengo varias cosas más para mostrarles, pero para mí lo importante de la semana es la movilización del miércoles y quiero mostrarles la convocatoria. Mirá. Queremos cursar. Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos. Aprender dentro del aula. Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos. Y para eso necesitamos a los mejores profesores. Necesitamos que se queden. Queremos seguir formándonos siendo libres. Sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias. El orgullo de nuestro país. Porque la universidad pública es algo de lo que todos estamos orgullosos. La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Te estamos pidiendo que vengas a bancar la ley de financiamiento universitario. Para seguir siendo los mejores. Para seguir siendo tu orgullo. Porque universidad pública somos todos. Bien, esa es la convocatoria que están haciendo. Repito, no es solo la UBA, son todas las universidades públicas que son espectaculares. Espectaculares, las famosas universidades del conurbano, las provinciales. Estuve el otro día en la Universidad Nacional de Cuyo. La verdad que es un sistema impresionante y que vuelvo con lo mismo. Deberían estar los empresarios del coloquio de IDEA que se juntan hoy, el miércoles ahí. Porque después esos egresados que formamos con la nuestra, y orgullosos de formarla con la nuestra, después van y laburan para ustedes. La mayoría de los trabajadores de Galperín, el hombre más rico de la Argentina, pero que tiene domicilio fiscal en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina y no financiar la educación de sus trabajadores, la mayoría de los trabajadores de Galperín son formados en la universidad pública. Y orgullosos de eso, ¿eh? Buenísimo, para eso está. Pero defiéndanla también. Defiéndanla. Porque si no, si quieren vivir sin Estado, tengan prohibido contratar egresados de universidades públicas. Contraten a Petovelo, que estudió en la Austral y en la de Belgrano. Contraten a Petovelo, no contraten gente de la UBA. Ahora, si contratan gente de la UBA, es que se formó gracias a que había financiamiento de la UBA, de la UNTREF, de la UNSAM, de la UNCUYO, de la Universidad de Burlingame, de todas. Perdón, digo la UBA, es una porteñada, perdón, pero como yo salí de la UBA, vengo de ahí. Es muy porteñada, pero es así. Ahora, ¿quieren vivir sin Estado? Yo siempre digo, son tan ridículos de decir que pueden vivir sin Estado, vivan sin Estado. Pero no contraten a un solo trabajador que haya aprendido a leer y a escribir en una escuela primaria.
pública. No contraten a ni uno solo que se haya formado en las técnicas, que también las están haciendo mierda. Y no se queden con un solo licenciado de universidades públicas. Arréglenselas. Arréglenselas sin Estado en serio. Ahora, si no, si quieren el Estado solamente para ustedes, es otra cosa. Ojalá, yo sé que hay muchos, por eso siempre hago la salvedad, sé que hay muchos empresarios que bancan la universidad pública, que están en esto, que tienen muchos convenios firmados, que saben de la importancia y que van a estar seguramente el miércoles o desde sus lugares ahí. Pero sería bueno que se lo exijamos a los grandotes y sobre todo a los que están hoy en el coloquio de idea, que dudo que digan algo. Y lo otro del miércoles es la emergencia pediátrica. Un sistema pediátrico cuya cara más visible es el Garrahan, que sostienen, ¿sí?, a miles y miles y miles y miles de familias que necesitan de ese sistema público, porque si no, no pueden acceder. Y si no pueden acceder, los niños se mueren. Lo que tiene que decidir el Congreso el miércoles es si deja morir niños. No, esto de empezar de seguir con eufemismos y decir, bueno, no, está bien la democracia, no. Miren, el miércoles el Congreso tiene que decidir si deja morir niños. Porque si esos niños no tienen el Garrahan y el sistema pediátrico con los fondos que necesitan, se mueren. Es así. Y no es que lo digo yo, sino que lo dicen las familias de esos niños. Y les quiero mostrar algunos testimonios. Nosotros desde el viernes que dijimos que nos mandaran testimonios, ya no damos abasto con la cantidad que nos mandaron. Porque claro, por el Garrahan pasan 600.000 consultas al año. Entonces es tanta la gente que pasó por ahí. Que además, miren, yo no quiero tener mirada economicista sobre las cosas, pero hay una pata económica que es, familias sanas producen más. Niños sanos van a la escuela con presupuesto funciona. Padres con niños sanos que van a la escuela pueden ir a laburar. Padres con niños sanos que van a la escuela van a laburar y generan movimiento económico. Ni esa entienden. Es mucho mejor un país sano, con niños sanos, con universidades sanas, con científicos sanos, con salarios sanos, que un país así como el que están armando. Bueno, vuelvo a lo que se vota el miércoles y por eso es importante. Y de acá al miércoles, disculpen, pero vamos a insistir mucho. Y les quiero mostrar algunos de los testimonios. Por ejemplo, el testimonio de Karina Nieto, la mamá de Amorina, que es una de las cofundadoras del espacio Soy Garrahan de mamás y papás que tienen a sus niños en el Garrahan. Escúchenla. Hola, soy mamá de Amorina, una nena autista sin lenguaje. El 3 de marzo del 2024 nos fuimos al Garrahan por una fiebre. Nos dieron el peor diagnóstico, un tumor trastorno Will metastásico pulmonar. La operaron, le sacaron el tumor en el riñón izquierdo y le hicieron rayo en los pulmones y radiado y todo, operaron esa metástasis y le salvaron la vida. Y somos pacientes activos todavía por 5 años en control, cada 2 meses, tomografía, ecografía y electrocardiograma, porque pasó 34 quimios. Y con la gracia del Señor y el acompañamiento de ese hospital y los médicos, mi hija está salvada, le salvaron la vida. Ahí tienen un testimonio, ¿sí?, de lo que es el Garrahan. Perdón, hago una breve fe de ratas porque decía que el coloquio de idea era ahora, no, es 15, 16 y 17 de octubre en Mar del Plata. Me confundí que era hoy porque ayer hicieron el anuncio y estaba su presidente ahí anunciando lo que se viene en esta nueva edición. Hago la fe de ratas para avisarles que es en unos días, no es ahora. Da igual, sería bueno que los empresarios ahora se manifestaran por esto, por historias como estas. Quiero compartirle alguna más, en este caso la de Vanessa, la mamá de Nahuel, que tiene un tumor cerebral y lo salvó de Garrahan. Fue una operación muy precisa, el tumor estaba muy cerquita de la zona motora, entonces era una operación que solo podían hacer en el Garrahan y gracias a esa cirugía mi hijo volvió a recuperar su calidad de vida, su salud, y a partir del 7 de agosto, que fue el día que lo operaron, no tuvo nunca más otra convulsión, así que el Garrahan para mí es absolutamente todo.
A Vanessa, la mamá de Nahuel. Y un último. Tenemos un montón, la verdad. Lamentablemente tenemos un montón. Pero bueno, vale la pena que lo escuchen porque esto es lo que hay que defender el miércoles. En este caso, Analía, la mamá de Georgina. Bueno, soy Analía, mamá de Georgina, paciente de Garrahan desde el 2015. Somos de Resistencia Chaco. Hemos sido derivadas hacia Garrahan por su riesgo de vida que estaba padeciendo en ese momento. Había sido diagnosticada de colitis ulcerosa, pero los tratamientos no hacían efecto en ella. Llegamos en el 2015 a Garrahan y desde ahí, ni bien ingresamos, la han intervenido. Primeramente, bueno, fue internada y al otro día entró a quirófano de urgencia. Ya vamos por el tratamiento número 10 y en más de 2 oportunidades han salvado la vida de Georgina. La verdad que sin Garrahan nosotros no sé si la podríamos tener en este momento en pie, en este tiempo, en este momento tan complejo. Somos parte todos de la lucha de Garrahan por medio del colectivo Soy Garrahan. Todas las madres, los padres, los familiares, pacientes y expacientes nos unimos para luchar en pos de Garrahan y sus profesionales. Gracias. Bueno, una historia más de las tantas que están en juego este miércoles. Miércoles a partir de las 3 de la tarde. Por ahí, si estás laburando, no llegás a las 3, pero andá a la hora que llegues porque va a ser largo. Y el Congreso tiene que definir esto. Tiene que definir esto. Tiene que definir si estos niños viven o quedan ahí, librados a que su familia pueda conseguir la guita para atenderse en algún lugar privado, que los tratamientos son muy caros, pero además hay muchas cosas que solo se hacen en el Garrahan. No las hacen los privados, porque no lo saben hacer, porque no tienen los presupuestos, la experiencia, etcétera. Así que miércoles, desde las 3 de la tarde, es una convocatoria importante para estar ahí acompañando a el sistema de salud pediátrica, a el financiamiento universitario y sobre todo para darle una señal, creo yo, al gobierno de todo lo otro. Que mucho se revirtieron los vetos que eliminaban el INTA, el INTI, que cambiaban la Marina Mercante, que prohibían el derecho a huelga, un montón de vetos de decretos que ya se cayeron, jubilados, todo eso es lo que se discute este miércoles, así que hay que estar ahí. Además hay que ser mucha gente, porque cuando hay más gente el gobierno toma la decisión de no reprimir. Así que nos vemos el miércoles ahí. ¿Cómo están los números, Beldic? Ahí. Bueno, el miércoles también se van a ver los gobernadores ahí, ¿no? Cómo juegan, cómo